All right, si tiene una copia de la palabra de Dios, búsquela por favor y la abre en el libro de Primera de Corintios. Es en el capítulo número 6. Vamos a estar estudiando esa porción bíblica nuevamente. Llevamos 3 semanas haciéndolo y con el favor de Dios hoy vamos a concluir la enseñanza. Antes de eso vamos a tener un momento de oración y le voy a pedir a mi hermano, mi amigo, mi compañero de servicio, mi mentor, porque Dios lo utilizó en mi comienzo en el servicio del Señor para ayudarme, para enseñarme, para corregirme muchas veces. Así que hoy está con nosotros mi hermano Eduardo Campos. Él ha venido otras veces, él ha predicado aquí, él es parte de nuestra familia. Yo vuelvo a decirte lo que te dije ahorita, me alegra mucho. Mira a José allí sentadita. Ok, que estés con nosotros hoy nuevamente. Debiste haberlo dejado saber más temprano para entonces ubicarte donde deberías estar, que es predicando. Pero de verdad bien contento que estés con nosotros hoy, que hayas compartido en la escuela bíblica. Y te amamos, te respetamos y esta es tu iglesia. Cuando estés en Orlando, tú tienes una familia aquí que te quiere un montón, right? Muchos de ellos, algunos te conocen, otros no, pero este es de las personas que cuando su pastor no sabe qué hacer o tiene alguna dificultad o lo que sea, pues él es de las personas que yo llamo, right? Así que es alguien que es bien especial para nosotros. Así que ora por mí, que yo no me meta en el medio de lo que Dios quiere hacer. ¿Right? Padre, gracias te damos, Señor, esta mañana. Tú eres un Dios tan grande y maravilloso, Señor. Nunca, Señor, jamás comprenderemos tan grande y tan maravilloso que tú eres para nuestras vidas, para tu iglesia, para el mundo entero, Padre, desde la creación. Y, Señor, en la creación tú nos hiciste todo bueno, hombre y mujer. Y, Señor, en este tiempo que vamos a estudiar un poquito más acerca de tus propósitos, Señor, para el matrimonio, tus propósitos, Señor, con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tú puedas, Señor, obrar en nuestras vidas también. Si estamos descarriándonos, Señor, enderézanos. Si hemos estado fuera de tus propósitos, éntranos. Y, Señor, te ponemos todo delante de ti. Señor, yo oro en particular por mi hermano Edwin, Padre, en estos momentos. No solamente esta predicación, Señor, que yo estoy seguro que el Señor lo ha puesto en su corazón y el Santo Espíritu lo va a guiar. Y, Señor, que también en los oídos nuestros, que tú nos guíes para escuchar lo que tú quieres que escuchemos. Pero también, Señor, por este ministerio que tú has puesto en tus manos. Señor, como líder de esta congregación. Y, Señor, junto con su hijo Marcelo, Padre, que ambos, Señor, puedan seguir en esos caminos, que tú des tantos frutos, de la manera que tú lo miras, Señor, no de la manera que el mundo lo mire. Los frutos que tú nos das, Señor, son aquellos que los propósitos tuyos son completamente hechos, Señor, en nuestras vidas, en la vida de esta congregación. Señor, si hubiera algo muy especial aquí en esta congregación que impide, Señor, te pido que tú rompas todas barreras, Señor, todas las cosas para que tú los completamente lo destruyas, Señor, para que no haya impedimento. Que esta iglesia, junto con su pastor y cada miembro, Señor, pueda ministrar en tu nombre. Y cada día, Señor, alabarte y cada día, Señor, extender tu reino en esta tierra. Señor, en este culto, te honramos y te adoramos solamente a ti. Señor, ahora prepara nuestros corazones y nuestras mentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Love you, brother. All right, familia. Busque su Biblia, busque su bosquejo, saque su lapicero, porque si hay un día en que tenemos mucho terreno que cubrir es hoy. Yo me voy a sentar y voy a hacer todo lo posible de disciplinarme, no salirme de las notas que tengo aquí, porque es mucho lo que tenemos que cubrir y hay algunas cosas que necesito pues leer directamente, cosas que se han dicho por personas y pues así que usted ore por mí, mantenga su atención. Estamos hablando de la sexualidad en el contexto bíblico. Hemos estado estudiando el libro de Primera de Corintios
Y ya hemos dicho en infinidad de ocasiones que este libro como tal es una epístola que Pablo envía a esa iglesia, la iglesia de Dios que se reunía en esa ciudad que se llama Corintios, con el propósito de enseñarle a ellos lo que la iglesia en realidad es, cómo la iglesia debe conducirse y sobre todo cómo la cruz del Señor Jesucristo, la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, debe ser la roca firme sobre la cual la iglesia debe ser edificada y también precisa ser la roca firme donde la iglesia del Señor Jesucristo pues recibe su sostén. Primera de Corintios, ya hemos dicho que es un pasaje altamente relevante o súper relevante, dado el caso que nosotros vivimos en una cultura que está enloquecida, obsesionada con el sexo. Hemos dicho ya a la saciedad que vivimos en un país con un marco, que es marcado, debía haber dicho, con la degradación y una constante redefinición de la sexualidad y particularmente la sexualidad en el contexto del matrimonio. Vivimos, nos guste o no, en un país cuyo Dios es el lucro y la ganancia. Ese es el Dios de este país. El lucro y la ganancia. Y no solamente eso, sino que en este país hay una industria del sexo que es altamente lucrativa. Ahí es donde nosotros estamos viviendo. El problema que nosotros enfrentamos no se limita solamente a la pornografía, a la prostitución. Constantemente, en todo momento, 24/7, estamos siendo bombardeados, donde quiera que estemos, por sexualidad. Usted va al mall, sexualidad. Usted en el camino al mall, billboard, sexualidad. Usted va al cine, aunque vaya a ver una película Frozen, antes de ver Frozen, va a ver unos cortos donde están impregnados de sexualidad. Prende la televisión para ver las noticias, entre una noticia y otra, lo que viene es sexualidad. Si tiene un Facebook, no hay que hablar. Y sabemos que en cualquier momento que usted esté haciendo algún trabajo o inclusive tratando de hacer un poco de investigación bíblica en internet, aún así se va a encontrar en los márgenes con sexualidad. ¿Sí o no? Sí. Así que la tentación sexual es una cosa que está a nuestro alrededor en todo momento y es algo que es altamente predominante en nosotros. En nuestro estudio hemos estado considerando varios pasajes claves que nos muestran una ética una ética, ¿verdad? ¿Sabe? Sexual que está centrada en la obra, mire acá por favor, en la obra de redención del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que estamos. Ver la sexualidad humana a través de lo que sucede en la cruz del Calvario. Y en esta porción bíblica, en el capítulo 6 de Primera de Corintios, vemos cómo la cruz de Cristo, entre muchas otras cosas, claramente transforma la forma, perdonando la redundancia, en que nosotros vemos la sexualidad. Ya le he hablado a la saciedad, toda clase de ejemplos. La vez pasada, a la conclusión al final, pues hablamos, abrí y compartí con ustedes cómo esto fue una realidad en mi vida. Le di testimonio de mis orígenes desde niño, mi exposición a una sexualidad torcida, morbosa, contrario a lo que la palabra de Dios enseña, y que cómo, por medio de la redención de Cristo, la persona que está hablando con usted en el día de hoy, tiene una sexualidad que ha sido transformada por el poder de Dios. Amén. La intención nuevamente es que eso pueda acontecer en la vida nuestra.
Así que vamos a ver rapidito lo que hemos cubierto hasta ahora. Había una exhortación principal, más que nada, es interesante que lo volvemos a ver también en la escuela bíblica que estábamos teniendo hace un momento, y la exhortación principal con relación a la sexualidad en el contexto bíblico es que necesitamos huir de la fornicación, y la fornicación en griego se refiere a la inmoralidad sexual. Huir, no razonar, no tratar de entender, sino simplemente huir. Evitar cualquier posibilidad de estar expuesto a eso. Otra clarificación que hicimos sobre ese particular, nuevamente, by the way, y la cuestión esta de la fornicación o de la palabra pornea que se encuentra en el Nuevo Testamento es un término que se usa para referirse a toda inmoralidad sexual. Incluye adulterio, incluye fornicación, incluye prostitución, homosexualidad. Esa es la palabra que se utiliza ahí cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de fornicación. La otra clarificación en sus notas, estamos mirando en su bosquejo rápido, ¿verdad? Que precisamos huir de la actividad sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Luego de eso, hablamos acerca del carácter de Dios y dijimos, entre otras cosas, que Dios creó nuestros cuerpos para Él ser glorificado, ¿verdad? Para su gloria, ¿right? Y lo que dijimos a manera de aplicación es que el cuerpo no debe ser utilizado para fornicación o inmoralidad sexual de ninguna clase fuera del contexto matrimonial entre un hombre y una mujer. También dijimos, con relación al carácter de Dios, que el designio de Dios para nuestros cuerpos es para nuestro bienestar. Dios tiene un orden, unas directrices, son guidelines con relación a la actividad sexual en nuestras vidas, y nosotros precisamos ver esas restricciones no como algo negativo, no como algo malo, sino como algo que es bueno para nosotros, porque después de todos, Dios fue el que nos creó, Dios fue el que nos diseñó, y ese Dios que nos creó y que nos diseñó es omnisciente. Amén. Y que no hay absolutamente nadie que conozca lo que es mejor para nuestros cuerpos que el Dios de la Biblia. Luego de eso, vimos algunas características de ese diseño, ¿verdad? ¿Sabes? Si la inmoralidad sexual atenta contra el diseño que Dios nos ha dado con relación a la sexualidad, pues entonces yo preciso saber cuál es ese diseño. Y intentando contestar esa pregunta, identificamos algunas características, no son todas, hay muchísimas más que se pueden añadir a esto, pero unas características de la sexualidad humana que se encuentran en la palabra de Dios con relación al diseño de Dios. Y vimos que es relacional, no es entre dos objetos, es entre dos seres humanos, entre dos personas, hombre y mujer, marido y esposa. Debe ser expresado en el contexto de un pacto, de un convenio. La diferencia es bien importante entre una relación que es sancionada por Dios en el contexto del matrimonio, es duradera. El pacto implica dar seguridad porque esto es para siempre. Amén. Hasta que la muerte nos separe. El sexo trae consigo intimidad, hablamos de eso, físico, también espiritual. Es fructífero, pero no es exclusivamente para dar fruto. El que una pareja tenga intimidad sexual en el contexto de matrimonio entre un hombre y una mujer y que esa relación no produzca fruto, entiéndase, hijos, no quiere decir que sea malo, porque hay otras porciones bíblicas que nos indican que Dios creó el sexo con otro propósito que tiene que ver con el placer en el contexto de la relación matrimonial. El sexo no es egocéntrico, no está enfocado en mí, en mi placer, en lo que me hace sentir bien. Y vimos pasajes de sobra que nos indicaban que cuando se realiza bíblicamente hablando el sexo es algo que está enfocado en la otra persona. Es complejo porque envuelve la mente, envuelve el cuerpo y el alma, y el sexo es complementario. En esa parte nos quedamos un buen rato y hablamos y dijimos que no necesitábamos tener ningún tipo de ilustración o foto en el screen, en la pantalla, porque aquí somos adultos y sabemos que el sexo es complementario porque se trata de un hombre y una mujer diseñados
por Dios de una forma distinta. Dijimos que son como dos piezas de un rompecabezas que se juntan y encajan a la perfección. Amén. Hemos visto entonces eso con relación al diseño de Dios. Ahora entramos, y aquí es donde voy a ir mucho más rápido de lo que he ido hasta ahora, en el aspecto del pecado del hombre. Sí, es cierto cada una de las cosas que dijimos, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Dios tiene un diseño, pero dice la Escritura que el pecado entró al mundo por el hombre, con el hombre la muerte, así la muerte ha pasado a todos los hombres, y con el pecado surge nuestra rebelión contra el diseño de Dios. El pecado produce eso. El pecado desordena y busca cambiar el orden de Dios. Amén. Dios establece un orden y el pecado dice, pues ¿sabes qué? No, we're going to do it my way, right? Y de eso es que vamos a hablar entonces en esta parte de la enseñanza. Es preciso que nos enfoquemos en una porción bíblica que es altamente relevante para lo que estamos hablando aquí, que se encuentra en Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 27. Y yo le suplico por favor que usted abra su Biblia en Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 27. Jody, it's Romans chapter 1, verses 18 to 27. Es bien difícil poder comprender lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 6 acerca de la sexualidad sin haber considerado lo que Romanos capítulo 1 y esos versos que le dije nos dice sobre el particular. Ahí nos habla acerca del pecado del hombre. Es interesante también para nosotros saber, quizás todos ustedes lo saben, ¿verdad? Pero el libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo cuando Pablo se encontraba precisamente en Corinto. Pablo está en Corinto y desde Corinto escribe el libro de Romanos. Y como hemos dicho, Corinto, al igual que los Estados Unidos, Orlando y el occidente, era una ciudad obsesionada con el sexo, enloquecida con el sexo. Y la inmensa mayoría de las personas que eran miembros de esa iglesia en Corinto, de ahí era donde venían. Ese era el contexto cultural, ese es el bagaje cultural que ellos traían. Esa es la razón por la cual Pablo está atendiendo este problema, uno de tantos problemas que caracterizaban la iglesia de Corinto. Así que yo voy a leer desde el 18 hasta el 32. Es importante, usted por favor, saque su Biblia y leámoslo juntos. Right? ¿Está ahí atrás o no está? ¿Is it back there? Sí, ok, pues mejor en su Biblia para que cuando yo le diga a usted subraye algunas palabras que son claves, por favor. Lo primero que dice es que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, contrario a la piedad de Dios, contrario al estándar de Dios. Dios no tiene tolerancia para eso. Dios detesta eso y la respuesta de Dios a la impiedad es su ira, ¿verdad? De los hombres, injusticia de los hombres que detienen la injusticia, con injusticia la verdad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se pueden discernir por medio de las cosas hechas. Y por lo tanto, ¿qué? Un poquito más fuerte, por favor. Por lo tanto, no tiene excusa, ¿sabes? Está ahí, sal afuera, contempla la creación de Dios. And you will see God. Vas a ver su poder, vas a ver su gloria. Versículo 21. Por lo tanto, ya no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? Contésteme por favor. No lo glorificaron como a Dios y muchísimo menos le dieron gracias porque eran bien malagradecidos, al igual que la cultura del tiempo en que vivimos. Y contrario a hacer eso, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Quiere decir que los pensamientos de ellos comenzaron a torcerse. Versículo 22. Pretendiendo ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Y no solamente eso, sino que cambiaron, decidieron
sustituyeron una cosa con otra y cambiaron la gloria del Dios corruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24, el resultado. Por lo cual también los entregó Dios a la ¿qué? A la inmundicia en los apetitos, entienda, deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, no misapar, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dios te bendiga. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por eso, por la decisión de ellos de deshonrar entre sí sus propios cuerpos, right? De cambiar la verdad de Dios por la mentira y otras cosas que ya mencionamos. Por eso, Dios los entregó, los soltó, los dejó ir a pasiones ¿de qué clase? Vergonzosas. Y mira ahora, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. La relación natural es la relación entre un hombre y una mujer y se acabó. Del mismo modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos ¿de qué clase? Vergonzosos. Eso es lo que Dios dice con relación a eso. Vergonzosos. Hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Su extravío quiere decir extraviarse, quiere salirse del orden de la dirección que ya ha sido establecida. Versículo 28. Como ellos, utilizando su libre albedrío, no quisieron tener en cuenta a Dios. Sabemos lo que Dios dice, sabemos lo que Dios quiere, pero no me interesa. Dios nuevamente los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados, están saturados, están inundados. Ahora vemos los resultados de las decisiones que ellos han tomado. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Y nuevamente fornicación es inmoralidad sexual, ¿ok? Que incluye toda clase de expresiones, right? Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y perversidades son, como resultado de eso, murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, son necios, son desleales, no tienen afecto natural, son implacables y no tienen misericordia. Versículo 32, veré lo que dice. Esos, hablando de estas personas, aunque conocen el juicio de Dios, lo que Dios ya ha dictaminado. ¿Y cuál es el juicio de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha dictaminado? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Aunque ellos saben eso, no solo las hacen, es lo que dice, sino que también se complacen con los que la practican. Now, si eso no es una denuncia increíblemente fuerte, yo no sé lo que es. Y no solamente es una denuncia tremenda contra la homosexualidad, es una denuncia seria, fuerte, contra toda clase de inmoralidad y actividad sexual fuera del matrimonio entre una mujer y el hombre. Así que aquí vemos en cierta forma la composición, la anatomía, la progresión, el desarrollo, si usted quiere, de la vida sexual, del pecado sexual, mejor dicho, en el ser humano. Lo que Pablo nos dice en Romanos, es importante entender esto para poder entonces ir al capítulo 6 de 1 Corintios que estamos estudiando y poder comprender por qué es que dice lo que dice ahí. ¿Por qué están esas palabras tan fuertes ahí en 1 Corintios? Lo que vemos primeramente aquí en Romanos capítulo 1 es
que Dios comienza enseñándole su gloria a la humanidad como en la creación. Y la respuesta del ser humano es que el ser humano decide no glorificarle y no darle gracias. Por eso es que dice, se entenebrecieron en su necio corazón y rehusaron darle gloria y muchísimo menos ser agradecidos. Vemos entonces que el pecado trae como efecto que el orden de Dios, del diseño de Dios se desordena, right? Y desordena el corazón del hombre. Y como resultado, el pensamiento humano también termina desordenado. El versículo 22 dice que pretendiendo ser sabios, terminaron siendo necios. Y sin duda alguna, un pensamiento, la mente que está en esas condiciones, eventualmente va a producir deseos que están fuera de ese orden también. Versículo 24 dice que Dios los entregó a la inmundicia en los apetitos, los deseos de sus corazones. Y es inevitable que cuando nosotros tenemos deseos que están fuera del orden de Dios, los estamos identificando como deseos desordenados. Desordenados, no es porque hagan ruido o sean bochinchosos, desordenados simplemente porque están fuera del orden que Dios estableció. Amén. Es inevitable que si tenemos deseos que están fuera del orden de Dios, nuestra conducta va a reflejar precisamente eso, va a producir acciones desordenadas. Por eso es que el último versículo es tan fuerte, cuando dice que esta gente no solamente las hacen, sino también que se deleitan, se complacen con los que hacen precisamente eso. Ahora, todo esto es altamente significativo y quería al comienzo, voy a poner el dedito aquí, decir algo, recordar algo que he dicho desde el principio, y esta vez no lo hice, pero tengo que hacerlo nuevamente, porque hay personas que no han estado anteriormente. ¿Y por qué yo tengo que estar aprendiendo de esto? Primero porque la palabra de Dios, esto es lo que enseña, right? Y nosotros no podemos escoger qué pasajes bíblicos vamos a estudiar y cómo vamos a estudiar. Vamos a estudiar todo lo que la palabra de Dios dice, ¿sí o no? Y la palabra de Dios es altamente relevante. Y si hay un aspecto en la vida del ser humano que es relevante, lo que estamos estudiando, es el aspecto de la inmoralidad sexual. Porque como ya hemos dicho, y el primer día hablamos como media hora sobre esa realidad, somos parte de una cultura que está enloquecida, está obsesionada con el sexo. Y tenemos un sistema educativo público que hace un gran énfasis en la enseñanza sexual, que es totalmente, en su inmensa mayoría, son disparates, que en su inmensa mayoría es en contra de los parámetros del orden que Dios ha establecido. Y si eso no es suficiente, vamos a traerlo cerca. Cada uno de nosotros tenemos hijos, tenemos sobrinos, hijas y sobrinas, que quizás en este momento el asunto don't hit home, no me llega cerca. Pero la realidad es que en cualquier momento puede tocar a la puerta de tu casa. Amén. Y cuando eso suceda, lo menos que nosotros como seguidores de Cristo debemos hacer es tener un entendimiento claro de qué es lo que la palabra de Dios dice con relación a la sexualidad, ¿sí o no? Y que cuando se acerque ese niño, esa niña, ese hijo, esa hija, ese primo, esa prima, sobrina o sobrina con sus inquietudes y tratando de defender la decisión que él o ella han tomado utilizando pasajes bíblicos, usted sepa cómo contestar eso. Porque hay un segmento enorme que se proclama a sí mismo ser cristiano, que favorece todo este tipo de inmoralidades. Y si usted y yo no sabemos qué es lo que Dios enseña sobre el particular, pues no vamos a estar en una posición que vamos a poder ser de ayuda para esas personas. Amén. Así que this is good. No porque el pastor lo está enseñando, es porque es relevante, es importante. Y toca las puertas de tu casa. Lo puede hacer en cualquier momento. ¿Ok? So,
¿Cómo es que esto se desarrolla en nuestras vidas? I doubt it que podamos llegar, pero para allá vamos. Escriba esto primeramente. Dijimos que el pecado del hombre, ¿verdad? Este aspecto, ¿verdad? ¿Sabes? En cuanto a la sexualidad humana, ¿verdad? El pecado del hombre, la sexualidad humana y cómo la cruz de Cristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario puede transformar la conducta sexual que es desordenada. En cierta forma, eso es lo que estamos considerando. Ahora vemos entonces cómo es que el pecado desordena nuestro corazón y cómo eso se expresa. Escuche por favor. Cómo se expresa, cómo se expresa en la vida tuya, en la vida de tus hijos, en la vida de las personas que tú conoces. Los argumentos que se utilizan nuevamente, ¿ok? Versículo del 18 al 21, entre otras cosas, el versículo 21 dice que el corazón please. El versículo 21 dice que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La última parte es la que es relevante en este momento. Al contrario, en vez de hacer eso, se envanecieron, se enorgullecieron en sus razonamientos y su, ¿qué? Necio corazón fue, ¿qué? Fue entenebrecido. Entonces la pregunta entonces para nosotros debe ser, ¿cómo es que fue entenebrecido? ¿En qué forma? Entenebrecido porque en nuestros corazones y cuando digo nuestros corazones me refiero a la raza humana y particularmente en esta cultura occidental donde nosotros vivimos, hemos intercambiado el patrón, el orden de Dios por nuestras preferencias. Ya el orden de Dios, el patrón de Dios, no es lo que es importante. Lo que es importante aquí son mis preferencias. La palabra nos dice, nos habla del Dios de la Biblia, glorioso. Y Romanos 1 nos dice que el ser humano en su corazón ha despreciado a Dios. Y ese desprecio se manifiesta en la insistencia del ser humano en vivir como le da la gana. Despreciamos a Dios cuando insistimos en vivir como nosotros queremos. Despreciamos a Dios cuando nosotros insistimos en crear nuestro propio orden. Ya vimos a la saciedad que Dios tiene un diseño para el sexo, pero el problema es que el ser humano, y cuando digo nosotros, no me refiero a los cristianos bíblicos, sino al ser humano, la raza humana, nosotros preferimos escogemos nuestras preferencias. Y escogemos nuestras preferencias creyendo en nuestros corazones que eso es lo mejor para nosotros, right? La palabra dice en Proverbios 14:12 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva ¿a dónde? A la muerte. Así que su entendimiento fue entenebrecido y el nuestro también, porque intercambiamos el patrón de Dios por nuestras preferencias. Y también porque intercambiar es sustituir una cosa con otra. Amén. Esa es la palabra un poco grande, pero es simple, ¿sabes? Quito esto y pongo esto. Y la otra cosa que hacemos es que quitamos la alabanza a Dios por nuestro placer. Que el que Dios sea glorificado no es tan importante. Lo que es importante es mi placer. Right? Estamos hablando de qué pasiones. Pasiones de la carne, como Pedro nos habla, los placeres del mundo que batallan con nuestra carne. Primera de Pedro 2:11 habla sobre eso. Pedro dice, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, os ruego, hermanos, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis, que digáis no y no a los deseos carnales. Abstengáis a los deseos carnales, hablando de cristianos, porque aunque son cristianos, los deseos carnales están presentes. Es parte del equipaje que nosotros traímos a este mundo que batalla en contra el alma. Y el punto aquí es que nosotros somos culpables, la raza humana, somos culpables de permitir que los placeres de este mundo se sobrepongan a la alabanza, a la gloria de Dios en nuestros corazones. Y el énfasis que hemos tratado de hacer, que yo quisiera que aquí nosotros tuviéramos el valor de recibirlo y reconocerlo. El asunto es que
eso no es problema solo de algunas personas en esta cultura. Ese es el problema de todos y cada uno de nosotros. Dado el caso de que todos y cada uno sin Cristo tenemos un corazón desordenado. Amén. Una verdad bíblica que necesitamos pues procesar. ¿Verdad? Estas son las cosas que la gente no quiere enfrentarse a ellas. Escriba eso en sus notas. Hemos nacido con un corazón lleno de orgullo. Y tenemos una tendencia hacia la desviación sexual. Mire lo que el salmista dijo. Estábamos estudiando ahorita, ¿acuerdan? En la clase dijimos que si hay un pasaje bíblico que todo cristiano debe leer y debe entender y debe apropiarse, porque ese pasaje, yo fue lo que dije, ese pasaje habla de todos nosotros. Ese pasaje tiene el nombre, puede decir, escrito por Edwin, autor Eduardo, right? o Cristal, o sea, quien sea, porque somos nosotros. En Salmo 51:5, el salmista dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hablando luego del diluvio, la palabra dice, al percibir Jehová, Génesis 8:21, olor grato dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, pero mira lo que dice en medio de todo esto, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud. Así que, just calm down, baja la guardia, ¿sabes? Esto no es para un grupo, un segmento de la población que nosotros rechazamos. Esto es para todos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una tendencia hacia la desviación sexual. Así que, si bien es cierto que cada uno de nosotros tenemos distintas herencias biológicas, también es cierto que cada uno de nosotros tenemos una herencia espiritual común que todo el mundo tiene. Y esa herencia espiritual común empieza con P. P-E-C-A-D-O. Pecado. Y tiene que ver eso. ¿Y por qué tanta cosa? ¿Y por qué tanto dramatismo? Porque es altamente significativo. Y si tú y yo podemos comprender el significado del mismo y podemos apropiarnos de todo eso, vamos a tener una herramienta buena, porque es de Dios primeramente, al momento de enfrentar circunstancias donde tengamos que bregar con personas que utilizando su libre albedrío le dan espacio a esa desviación sexual, sea la que sea. El hecho entonces nuevamente que si bien tenemos unas herencias biológicas que son distintas, tenemos una herencia espiritual que es común, que es el pecado, porque es significativo, porque eso implica, por favor entienda, que ninguno de nosotros puede decir o debe decir, verá, Dios no me hubiese permitido nacer con esta inclinación hacia el pecado sexual. Yo tengo esta inclinación sexual y si Dios me permitió nacer con esta inclinación hacia el pecado sexual, pues si no fuera para yo poder manifestarla y expresarla y satisfacerla, pues entonces Dios no me la hubiese puesto. Y el punto es que eso no es un buen argumento válido porque todos nosotros nacemos con desviación sexual. Así que ese argumento de que, pero entonces, es que el argumento no se puede utilizar. Todos nacemos con una inclinación para el pecado sexual. Cada uno de nosotros hemos nacido con un corazón lleno de orgullo. Cada uno de nosotros. Y como resultado de eso, parte de lo que este orgullo provoca en nosotros es esa tendencia a desviarnos sexualmente. Y como eso es de esa forma, Dios en su soberanía provee para nosotros
serias y firmes y continuas y fuertes exhortaciones en su palabra sobre el particular para que nosotros huyamos de la inmoralidad sexual, para que nosotros nos atengamos de la inmoralidad sexual. Y lo que estamos nosotros estudiando en el capítulo 6 de Primera de Corintios es una de esas exhortaciones, pero no es la única. Hay muchísimas otras. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 8. Miren lo que dice. La voluntad de Dios es que, ¿es vuestra qué? Más fuerte, por favor, ¿es vuestra? Es la separación, es ese aspecto de la salvación que es continuo, donde Dios nos está separando del poder del pecado en nuestras vidas. Parte de la salvación. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra santificación con temor y temblor. Dios pone en vosotros el querer como el poder por su buena voluntad. Right? Así que la voluntad de Dios es vuestra santificación, y parte de vuestra santificación es que os apartéis de la fornicación, que es la inmoralidad sexual en todas sus expresiones, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de qué clase. No en pasión fuera del orden que Dios ha establecido, como los gentiles. Eso es lo que los gentiles hacen, que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya he dicho y testificado, el Señor es vengador de todo eso. Mira ahora, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a ¿qué? Santificación. Así que el que desecha esto, esta enseñanza es lo que está diciendo. El que desecha esta enseñanza, esta verdad bíblica, no está desechando al que lo está diciendo, sino está desechando a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Ok? Así que la verdad bíblica es que todos hemos nacido inclinados a desviarnos del diseño de Dios para nuestras vidas en el aspecto sexual, en una forma u otra. Mira para acá. Para algunos la desviación puede ser de carácter homosexual, pero para otros de carácter heterosexual. Y en algunos casos ambas. Otra vez, caso que no haya entendido. ¿Okay? Todos nacemos con esta inclinación a desviarnos del diseño de Dios para nuestras vidas. By the way, no es solamente en el aspecto sexual, es en todas las cosas. Y el aspecto sexual es parte de esas todas las cosas. Amén. Entonces, para algunas personas la desviación, nuevamente, es de carácter homosexual. Pero para otras personas puede ser de carácter heterosexual. O ambas cosas. El punto es que la verdad bíblica es que no son unos cuantos, mire para acá, no me baje la guardia, no proteja el orgullo No son unos cuantos los que tienen ese tipo de lucha con la carne. Porque todos y cada uno de nosotros luchamos con eso de una forma u otra. Por lo tanto, explicación. Toda esta repetición, es que I like Pastor Edwin, pero es que se repite tanto como si uno no entendiera. Con una vez que lo diga es suficiente. Si es para usted suficiente, gloria a Dios. Pero muchos de nosotros, we are not like that. La razón por la cual hemos repetido todo esto tantas y tantas veces es por esto. ¿Qué es lo que hemos repetido tantas veces? Que todos nosotros nacemos con esta inclinación a desviarnos del diseño de Dios sexual para nuestras vidas, en el aspecto sexual. ¿Por qué es tan importante tener eso? Pues porque precisamos cuidarnos de no ser culpables de algo que la iglesia aquí en los Estados Unidos, en Puerto Rico y en el occidente es culpable. Tenemos que cuidarnos para no ser culpables de una moralidad sexual selectiva.
Escríbalo por ahí. Moralidad sexual selectiva. En particular, con relación al asunto de la homosexualidad. Eso es lo que quiero decir, ahora que no he entendido. ¿Alguien me entendió? Tengo que cuidarme, ¿sabes? ¿sabes? De que yo no vaya a tener una moralidad sexual selectiva. O sea, tengo moralidad sexual con relación a unas cosas en particular. Particularmente con el asunto de la homosexualidad. Y claro está, precisamos ser firmes en cuanto a lo que la palabra de Dios dice con relación a la homosexualidad. Amén. Yes. Y es firme. No es circunstancial, es firme. Para muchos de nosotros, la cuestión es en qué consiste la firmeza. Y eso tomaría otras 4 horas de enseñanza. Pero precisamos ser firmes con relación a lo que Dios dice con relación a la homosexualidad. Afuera y adentro. Y adentro me refiero a la familia. Pero escucha, esa firmeza precisa realizarse siguiendo la prescripción del Señor Jesucristo para casos como este. Cristo nos dio una prescripción que nosotros tenemos que seguir. ¿Cuál es, pastor? Lucas 6:41 dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? La moralidad sexual selectiva, that's what it does. Me enfoco en la paja que tiene el homosexual o la lesbiana en su ojo, pero sin embargo me hago el chivo loco a la inmoralidad sexual que me come por dentro a mí. Y por eso es que estamos como estamos y por eso es que no progresamos. Hablamos de los homosexuales y el daño y la inmoralidad de la homosexualidad. Pues ¿sabes qué, Eduardo? Los varones que estamos aquí en este lugar, pónganse de pie todos los varones. Ok. Mira cómo es la cosa. Los varones, todos nosotros representamos la clase de gente que es responsable por la mayoría de la inmoralidad sexual del mundo. Varones heterosexuales, 1000 veces más culpables que todos los homosexuales y lesbianas juntos. And we have to see that. Puede sentarse. ¿Entiende lo que estamos hablando de moralidad sexual selectiva? De poder ver el problema que hay con la homosexualidad, pero sin embargo nos hacemos del chivo loco en correlación a la fornicación nuestra. Pero yo no fornico, yes you do, porque está hablando de inmoralidad sexual, que tiene toda clase de expresiones. Si no me entiende, por favor, ok, aquí es donde pues cerraste el corazón y no te puedes ir porque están todas las puertas cerradas en este momento. No hay posibilidad de salir. ¿Ok? El punto es este. Si alguno de nosotros aquí, hombre o mujer, siente indignación. Vamos a una cosa, ¿cuántos de ustedes sienten indignación por las decisiones de la Corte Suprema a favor del matrimonio de personas con el mismo sexo? ¿Cuántos de ustedes eso le indigna? Can I see your hand? All right. Levante la mano alta, I want to see that. Ok, Abril, saca la foto, por favor. All right, ok, todos nosotros. All right, good. All right. Mira dónde está el problema de nosotros. Y el problema es que los hijos tuyos y míos lo ven. Y por eso es que no tenemos una plataforma bíblica, moral, firme,
que permite, ¿sabes? Que provoca que los hijos nuestros nos tomen en serio. Si alguno de nosotros se siente indignado por las decisiones de la Corte Suprema con relación al matrimonio entre personas del mismo género, del mismo sexo, pero al mismo tiempo puede mirar sin problema escenas de adulterio en una novela o película, o puede contemplar y gozarse con la trivialización del sexo en una comedia, o puede mirar las imágenes seductivas en los reality shows, quote unquote, belleza latina, puede contemplar la prostitución virtual en los anuncios, en la publicidad, que lo que hace es vender productos provocando el interés sexual en nosotros. No, si tú y yo nos indignamos con la Corte Suprema por la aprobación de estas leyes a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y al mismo tiempo nos gozamos todo eso, primeramente somos soberanos hipócritas. Y al mismo tiempo no entendemos el punto aquí. Lo que estamos hablando, ¿sabes? Esto que estamos hablando, que cada uno de nosotros hemos nacido con esta inclinación, ¿verdad? A desviarnos sexualmente. Corazón lleno de orgullo, que tiene esa inclinación. Así que lo primero que vemos entonces es que el corazón desordenado del ser humano, ¿verdad? ¿Sabes? Y ese corazón desordenado provoca que nuestros pensamientos se tornen necios, insensatos, right? Y lo que la Escritura dice en la porción bíblica del versículo 21-25, no tenemos tiempo para leer todo eso, ¿verdad? Es que el resultado de eso nos lleva a cambiar la verdad de Dios por la mentira. Sustituimos una cosa por otra. ¿Cómo lo hacemos? Intercambiamos la palabra de Dios por nuestra experiencia. Mire para acá, ¿sabes? No, esto tiene enorme, es que la única esperanza que nosotros tenemos es llenar nuestras mentes y nuestros corazones de la palabra de Dios. There's no other hope. El Espíritu Santo, si hemos nacido de nuevo, está ahí dentro de nosotros. Pero la palabra de Dios la necesitamos dentro de nosotros. Porque esto mismo que está ahí, esto mismo que escribimos ahora, intercambiamos la palabra de Dios por nuestra experiencia. Mire para acá. Ok, time ball. Esto no tiene que ver con esto, pero I have to say it, porque si no, exploto. All right. Ese principio que está ahí, que intercambiamos la palabra de Dios por nuestra experiencia, es precisamente lo que sucede en la inmensa mayoría de las iglesias del día de hoy. Donde la experiencia está por encima de lo que Dios dice en su palabra. Dios no dice nada en su palabra, pero yo lo experimenté. Y como yo lo experimenté, mi experiencia tiene más valor de lo que Dios dice en su palabra. Y por eso vimos toda clase de prácticas, toda clase de cosas. Ayer miré en un periódico de Puerto Rico acerca de un tal Crypto Dólar. Y otra vez, entonces ahí conmigo porque yo menciono los nombres. We have to do it. Porque esos reclaman ser de Cristo. Y a los que reclaman ser de Cristo es nuestra responsabilidad identificarlos. Y bregar con ellos. Pues ahora está colectando 135 millones para un avión que quiere comprarse. Y está aceptando toda clase de donaciones y de semillas que la gente debe sembrar.
Ese tipo de enseñanza, ¿sabes? Que es aceptable y muchas veces es porque estas personas dicen, pues la Escritura no enseña eso, pero mi experiencia, Dios me dijo que hiciera esto. ¿Y quién eres tú, Pastorcito Edwin, para decirme a mí que no es así? Si esa es mi experiencia. Pues, ¿sabes? El mismo principio, la misma estrategia, el mismo argumento se utiliza tristemente con relación a la inmoralidad sexual en nuestra cultura. Cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Lo hacemos intercambiando la palabra de Dios por nuestra experiencia. Romanos 8 lo pone de esta forma. Nosotros ponemos nuestros pensamientos en las cosas de la carne, las cuales son hostiles a Dios. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el punto es este. Mucho del pecado sexual en nuestra cultura, entre homosexuales y heterosexuales, don't miss that point, es justificado y racionalizado por personas que profesan ser cristianos. You got it now? Aquí está, ahora, si no ha prestado atención hasta ahora, preste atención en este momento. Porque estos son los argumentos que le van a llegar a usted. La iglesia esa tuya son old fashioned. They're full of haters. They hate humanity. Y usted necesita estar preparado para poder contestar qué es lo que la Escritura enseña sobre ese particular. Right? Pecado sexual justificado, racionalizado por personas que profesan ser cristianos. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen simplemente intercambiando la palabra de Dios por la experiencia de ellos. Hay gente que dice esto. Le dije que iba a leer varias cosas. Comienzo ahora. Hay personas que dicen, es que así es como yo soy. Yo no puedo hacer nada. Esa es la forma en que Dios me hizo. Dios fue el que puso en mi corazón este deseo por este muchacho o por esta muchacha. Y si Dios puso ese deseo en mi corazón por este muchacho o esta muchacha, Dios lo puso para que yo lo realice de esta forma. Y yo estoy convencido porque Dios es bueno y es un Dios de amor, que Dios quiere que yo sea feliz. Y comienza la torcedura de la Escritura. Y la gente dice, yo lo siento por usted, yo lo quiero mucho, usted es cómico y ayuda a la gente, pero la verdad del caso es que la Biblia no dice que yo no puedo hacer esto. Y técnicamente la Biblia tampoco lo prohíbe. Así que son muchos que profesan ser cristianos, que tratan de usar la Biblia para justificar, vamos a ser específicos ahora, de la homosexualidad y el lesbianismo, y eso es una cosa sumamente peligrosa. ¿Por qué es peligroso? Porque si alguien trata de defender la homosexualidad usando la Biblia, esa persona tiene que creer una de dos cosas. Una, que la Biblia no tiene autoridad para los asuntos de nuestra vida. Dos, que la Biblia está completamente equivocada sobre el asunto. Ahora, escuche algunas cosas que algunas personas que profesan ser cristianos y que defienden la homosexualidad han dicho y dicen. Se llama Gary David Comstock, es capellán protestante de la universidad, una universidad wesleyana, right? Tratando de defender la homosexualidad. Dice, no reconocer, escucha bien, no se duerma, no reconocer, no criticar y no condenar la afirmación de Pablo, que es lo que estamos leyendo aquí, en cuanto a la impiedad, que es contrario a la voluntad de Dios, y el homosexualismo como sinónimos, es peligroso, es lo que el tipo dice.
Mantenernos en nuestra perspectiva, el tipo reclama que es cristiano, mantenernos en nuestra respectiva tradición cristiana y no desafiar esos pasajes que nos degradan y destruyen es contribuir a nuestra propia opresión. Continúa. Esos pasajes seguirán siendo utilizados en contra nuestra hasta que cristianos demanden que sean removidos del canon bíblico o que al menos sean desprovistos de su autoridad para determinar cómo debemos comportarnos. Están ahí, pero no tienen autoridad para decirme cómo yo debo vivir. En otras palabras, lo que el tipo sugiere es que tenemos que sacar estos pasajes de la Biblia porque esos pasajes son peligrosos. Esos son los argumentos que cuando personas que son cercanas a usted entran a internet y ven el homosexualismo desde una perspectiva cristiana, that's what they read. William Kent, miembro en esa misma universidad de un comité de estudio acerca de la homosexualidad, dice lo siguiente: la porción de la escritura en el Antiguo Testamento que condena el homosexualismo, esas porciones no son inspiradas por Dios y carecen de valor espiritual. Por lo menos se le puede dar el crédito que en cierta forma es honesto y se da cuenta que la Biblia condena la práctica del homosexualismo. At least we give him that, right? Pero entonces dice que la Biblia no dice la verdad. 1, que la Biblia no es inspirada por Dios. 2, y que la Biblia carece de valor para los cristianos. Y eso es algo sumamente peligroso para la fe cristiana. Otro que se llama Timothy Johnson, profesor del Nuevo Testamento en la Escuela de Teología, la universidad se llama Emory. Dice, este señor reconoce que la Biblia no tiene nada positivo que decir acerca de la homosexualidad. O sea, la Biblia esa no dice nada positivo acerca de la homosexualidad. Pero entonces él sigue hablando y mire lo que dice. Mire lo que dice. Él dice, creo que es importante afirmar con claridad que nosotros abiertamente rechazamos los mandamientos de la Escritura y que apelamos a otra autoridad cuando declaramos que el matrimonio entre personas del mismo sexo es bueno y es santo. La pregunta es, ¿cuál es la autoridad? Apelamos explícitamente, esta es la autoridad, al peso de nuestra propia experiencia y a la experiencia de la cual miles dan testimonio. La experiencia que nos dice que el reclamar nuestra propia sexualidad es en efecto aceptar la forma en que Dios nos ha creado. Y concluye diciendo, al hacer esto, abiertamente rechazamos las premisas de la Escritura que condenan la homosexualidad. Esto es, son las premisas que él rechaza. Que la homosexualidad es viciosamente escogida. Segundo, que es síntoma de corrupción humana. Y tercero, que es una obediencia, o desobediencia, mejor dicho, al orden creado por Dios. El punto es que este señor lo que sugiere es que la experiencia humana está por encima, vence la palabra de Dios. Y esto es un ejemplo claro de cómo el pecado desordena el pensamiento. Así que intercambiamos la palabra de Dios por nuestra experiencia. Pero no es lo único. También ponemos, ¿sabes? La verdad de Dios por la tolerancia. Right? Tolerancia. Si no estás familiarizado con esa palabra y quieres ser seguidor de Cristo, pues you need to be familiarized with that. Tienes que saber de qué se trata. ¿Ok? Yo sé que aquí lo que hemos estado haciendo en los últimos días, ¿verdad? ¿Sabe? Para muchas personas, la inmensa mayoría de las personas es considerado como intolerante. Y es muy probable que a alguno de ustedes les haya pasado eso por la mente también. El ser intolerante en esta sociedad es un pecado capital. You know that? Todo esto que estamos diciendo aquí, para la inmensa mayoría de la gente, es intolerancia. Mire esto, decir que la expresión de homosexualidad o la expresión
heterosexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer es una inmoralidad sexual, es considerado como algo altamente intolerante. ¿Entendió lo que dije? O sea, no es solamente decir que la homosexualidad es inmoralidad sexual, usted es intolerante, pero si usted dice que algún tipo de actividad sexual fuera del contexto matrimonial entre un hombre y una mujer es una inmoralidad sexual, usted es un intolerante. ¿Qué se cree? Hay muchas cosas que hay que decir con relación a eso, ¿verdad? Okay. El verdadero problema detrás de todo esto es que se ha creado la idea, mire para acá, que con esto usted lucha también. Y estos son parte de los argumentos con que usted tiene que enfrentarse al tener que bregar con issues como este. El verdadero problema detrás de todo esto, de ser intolerante, ¿verdad? ¿Sabes? Esta sociedad está harta, mejor dicho, cansada de gente intolerante. Y no los vamos a tolerar más. Sounds good, right? Párate, hay mucho que decir sobre eso, que suena bonito, de rima, pero I don't want to waste my time on that, okay? El punto es que la idea detrás de todo esto, del asunto con la tolerancia, es que se ha generado la idea en esta cultura, en este tiempo que nos ha tocado vivir, de que todo pensamiento en el mundo es igualmente correcto e igualmente válido. Y si alguien está en desacuerdo con esa afirmación, entonces esa persona es una persona intolerante. Yo no soy muy inteligente que digamos, pero yo sí sé. Cuando hablamos de tolerancia, la tolerancia sin duda alguna implica desacuerdo. Yo no necesito tolerar a Moisés si Moisés cree lo mismo que yo creo. ¿Sí o no? Pero si Moisés cree de una forma distinta a la que yo creo, pues entonces yo necesito tolerarlo a él. Así que lo que sucede es esto, amado, es que esta sociedad, este mundo que nosotros vivimos, ¿verdad? ¿Sabes? Tenemos tres enemigos comunes que son ¿cuáles? El mundo y la carne. ¿Y cuál de los tres es más peligroso? La carne. Good. All right. Lo que el mundo ha hecho es que ha exaltado la tolerancia de forma tal que muchos creen, mire para acá, que esto es lo que es incómodo. Aquí estamos entrando en lo que no me gusta. Ya, no me invite más nunca que no voy. Se ha exaltado la tolerancia de tal forma que muchos piensan que todas las creencias están al mismo nivel. Por lo tanto, si todas las creencias están al mismo nivel, estar en desacuerdo con algo o decir que algo es incorrecto es un pecado capital porque es intolerante. ¿Qué ha sucedido? Pues que todo el mundo dice, pues aquí la verdad tuya es tan válida como la mía. El ser humano niega la verdad. Ese es el resultado de todo esto. Vivimos en una sociedad donde el ser humano ignora la verdad. Lo peor de todo es que nuestra ignorancia, el problema es nuestra ignorancia. Nos exaltamos a nosotros mismos por encima de la verdad. En este país hay una idolatría por la tolerancia. Y esa idolatría por la intolerancia no permite la discusión de la verdad, que la verdad sea discutida. Resultado entonces es que el ser humano abandona la búsqueda de la verdad. Pero no hay nada nuevo debajo del sol. Romanos capítulo 1 nos habla de ese particular y es la actitud precisamente que Cristo pone en descubierto en Juan 8, 31, 36, y hasta aquí es donde
nos trajo, ¿el qué? El barco, el tren, la bicicleta, whatever, hasta aquí fue que nos trajo hoy, right? Okay, right. Cristo estaba hablando a gente nuevamente, que había hecho precisamente esto, había intercambiado la verdad por su propia experiencia y la verdad por la tolerancia. Cristo está hablando a gente que ignoraba la verdad. Cristo está hablando a gente, en esta porción bíblica que vamos a leer, que se exaltaba a sí mismo por encima de la verdad. Es lo mismo que sucede en el día de hoy. En Juan capítulo 8, versículo 31 al 36, esto dijo Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Y ellos respondieron: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Que literalmente, humanamente hablando, es un soberano disparate, porque ellos habían sido esclavos de muchas personas. ¿Sí? Pero otra vez, son personas que ignoraban la verdad y se exaltaban a sí mismos por encima de la verdad. Descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesucristo le respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Right. Hay muchas otras cosas que decir con relación a este asunto en el día de hoy, pues aquí tenemos que concluir. Pero en adición al hecho de que al hablar del carácter de Dios, vemos el diseño de Dios. Y hablar del pecado del hombre, vemos como el hombre desordena montones de cosas, la mente, el corazón, sus acciones. Vamos a ver la próxima semana. También va a llegar el momento en que en este estudio vamos a ver la suficiencia de Jesucristo. Y escuche, viene para acá por favor. Okay. Para los que vienen hoy por primera vez, entiendan. Estamos hablando de la sexualidad humana, right? La sexualidad en contexto bíblico. Pero más que nada, el énfasis que queremos hacer y que debemos hacer en cada una de las cosas que hablemos es cómo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, la obra redentora de Jesucristo, cuando es aplicada a la vida de una persona, puede transformar a esa persona. Y entre las cosas que la obra redentora, por eso es que queremos hacer esta conexión entre lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y la sexualidad humana. Cómo la obra de Cristo aplicada a la sexualidad humana puede transformar esa sexualidad y puede arreglar el desorden que el ser humano tiene. Hay unas cosas que son esenciales para que eso se realice. La obra del Espíritu Santo, que es el que abre los ojos de nuestro entendimiento. Otra cosa que dice la Escritura que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra fe y nuestra confianza en la obra terminada del Señor Jesucristo, la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de darle la espalda a este concepto desordenado que tenemos de la sexualidad, confiar en Cristo, que no solamente me salva, sino que como Señor Él me va a transformar. Y más que ninguna otra cosa, entender, familia, personas que nos visitan, que aquí no estamos hablando de una cosa que está circunscrita solamente al asunto de la Corte Suprema.
y la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto va mucho más allá que ese asunto. Aquí estamos hablando del destino eterno de seres humanos. Porque la Escritura enseña claramente que los fornicarios, los que están envueltos en inmoralidad sexual, los ladrones, versículos del 9 al 11, capítulo 6 de 1 Corintios, y por ahí sigue, no heredarán el reino de Dios, destinados a pasar la eternidad en el infierno. Eso es lo que la Escritura dice. Así que no es un asunto de aquí, de este momento, es un asunto eterno. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero como Dios es tan y tan bueno con nosotros, right? En ese contexto eterno, pues también vemos como Dios, su obra redentora, Cristo en la cruz del Calvario, su gracia en acción, transformó a esos que estaban destinados a no heredar el reino de Dios, a esos que estaban destinados a ir al infierno, right? Dice la Escritura que Dios los transformó por medio de la fe en el Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. Porque después dice, y estos erais algunos de vosotros. Pero ya has sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que esta conversación no se circunscribe a la cuestión social y cultural nuestra. Esto tiene una connotación de carácter eterno, right? Y que con el favor de Dios, en la próxima vez que estemos juntos, pues vamos a terminar. Eduardo, aquí llegamos a un punto, ¿verdad?, en que pues no sabemos cuántos domingos el mensaje va a durar, ¿verdad? ¿Sabes? Y simplemente nos quedamos ahí y pues al finalizar siempre pues queremos apuntar hacia la solución. No es una religión, amados. Es una persona. La Escritura es cuando Jesucristo dijo, conoceréis la verdad os hará libres, right? ¿Sabes? Un poquito más adelante lo que dice es que no muchos dijeron, wow, gloria a Dios, qué chévere. En su inmensa mayoría, otros que estaban escuchando lo apedrearon. ¿Cierto? Right? Y lo mismo posiblemente suceda con nosotros cuando nosotros, quizás no nos apedreen, pero nos van a rechazar. Nos van a poner un sello, nos van a poner toda clase de intolerantes y racistas y prejuiciados y cuantas cosas te puedes imaginar. Pero entendamos por favor, ¿ok?, que esa verdad es Jesucristo. Él es el que nos liberta. Esa es la belleza de la fe cristiana. Esa es la diferencia fundamental de la fe cristiana sobre cualquier otra religión en el mundo. La fe cristiana bíblica, genuina y verdadera, pura, limpia de la Escritura, es Dios haciendo todo lo necesario para que el ser humano pueda ser reconciliado con Él. Esa es la belleza de la cruz de Cristo. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Consiste simplemente en nosotros poner nuestra fe, nuestra confianza en ese trabajo terminado de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando el ser humano hace eso, comienza ese proceso en la vida nuestra. Primero somos redimidos, somos regenerados, somos salvos y Dios comienza a transformarnos. Por eso es que la cruz de Cristo tiene el poder de transformar cualquier cosa. Algunos de nosotros somos bien mal, algunos de ustedes quizás todavía, ¿verdad? Pero yo era un mal hablado. Y lo que me salía por la boca era cuanta cosa fea te puedes imaginar. Claro, pues Cristo, la cruz de Cristo transformó esta lengua. Alabado sea el Señor. Right? Otros éramos unos grumpy, unos gruñones, unos que queríamos la gente, éramos groseros y todas esas cuestiones. Y la cruz de Cristo lo que hizo fue que nos transformó. Amén. All right.
Otros éramos unos materialistas y lo que queríamos era dinero y cosas caras y toda esa cuestión. Y la cruz de Cristo vino y nos transformó. Amén. Y lo mismo sucede con el aspecto de la sexualidad equivocada. Y muy pocas veces se establece una correlación entre la cruz de Cristo y la transformación de nuestra sexualidad. Y acuérdense que aquí no es toda cuestión de aquellos tienen su desviación, algunos es el homosexualismo, pero también los heterosexuales, como casi todos nosotros posiblemente, pues tenemos también nuestras desviaciones y precisamos reconocerlas y precisamos ser consistentes y precisamos, si nos vamos a indignar con lo que están haciendo allá afuera o con lo que fulano hace, aquel otro, pues también seamos consistentes y seamos correctos al también pues hacer lo mismo con las basuras que vemos por la televisión y las cosas de las cuales nos reímos. God is good. All the time. All the time. Alabado sea el nombre del Señor.